Lenguaje y literatura para séptimo grado. El tema de esta ocasión es lectura de cuentos maravillosos. Actividad 1. Recuerdo el cuento de la Caperucita Roja y respondo. ¿Por qué la Caperucita Roja es un cuento maravilloso? Maravilloso porque una niña habla con un lobo y le da tiempo de huir. ¿Cuál es la intención del texto al evidenciar el comportamiento de Caperucita Roja? Que no hay que ignorar lo que es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿Cuál es mi opinión sobre el actuar del personaje lobo, que es astuto y mentiroso? Considero que la situación narrativa ficcional representada por Caperucita y el lobo es un tipo de situación que podría observarse en la realidad. Explico. Sí, se puede observar cuando alguien finge ser amigo y le hace preguntas solo para sacar información. Si pudiera enviar un mensaje a los jóvenes de El Salvador para que eviten situaciones como la que se presenta en el cuento, ¿qué les diría? Conoce bien a tus amistades, si es posible a sus familiares. ¿Conoce algún sitio de internet donde puedo leer y descargar cuentos de forma digital? Tenemos www.elsalvadormipaís.com. He utilizado bibliotecas virtuales para buscar alguna información específica. Tenemos Wikipedia, un poquito más confiable. Marcamos que sí. Pues sí, vamos con el cuento del patito feo, 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 feo. Comenzamos. Qué lindos eran los días de verano. Qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo y la verde avena y las parvas de heno apilado en la llanura. Sí, era realmente encantador estar en el campo. Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques, y era ahí donde cierta pata había hecho su nido. Ya era tiempo de sobra para que naciesen los patitos, pero se demoraban tanto que la mamá comenzaba a perder la paciencia, pues casi nadie venía a visitar. Al fin, los huevos se abrieron uno tras otro. ¡Pic, pic! Decían los patitos conforme iban asomando sus cabezas a través del cascarón. ¡Cuac, cuac! Dijo la mamá pata. Todos los patitos se apresuraron a salir tan rápido como pudieron, dedicándose enseguida a escudriñar entre las verdes hojas. La mamá los dejó hacer, pues el verde es muy bueno para los ojos. ¡Oh, qué grande es el mundo!, dijeron los patitos, y ciertamente disponían de un espacio mayor que el que tenían dentro del huevo. ¿Creen acaso que este es el mundo entero?, preguntó la pata. Pues sepan que se extiende mucho más allá del jardín, hasta el prado mismo del pastor, aunque yo nunca me he alejado tanto. Bueno, espero que ya estén todos, agregó levantándose del nido. Ah, pero si todavía falta el más grande. ¿Cuánto tardará aún? Creo que me quedaré sobre él un ratito aún, dijo la pata. He estado tanto tiempo aquí sentada que un poco más no me hará daño. Por fin se rompió el huevo. ¡Pic, pic! Dijo el pequeño, volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y lo feo que era, y exclamó: ¡Dios mío! ¡Qué patito tan enorme! No se parece a ninguno de los otros. Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía en las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó al foso con toda su familia y ¡plas! Saltó al agua. ¡Cuac, cuac! Vamos, vengan conmigo, déjenme enseñarles el mundo y presentarlos al corral entero. Pero no separen mucho de mí, no sea que los pisotee. Y anden con los ojos muy abiertos por si viene el gato. Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí lo miraron con desprecio y exclamaron en alta voz: Vaya, como si ya no tuviésemos bastante, ahora tenemos que rozarnos también con esa gentuza. ¡Uf! ¡Qué pato tan feo! No podemos soportarlo.
y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo en el cuello. Déjenlo tranquilo, dijo la mamá. No le está haciendo daño a nadie. Sí, pero es tan extraño, dijo el que había picoteado, que no se quedara más remedio que despachurrarlo. Vamos ya. En eso ni pensarlo, dijo la mamá de los patitos. No es hermoso, pero tiene un buen carácter y nada tan bien como los otros. Y me atrevería a decir que está hasta un poco mejor. Espero que tome mejor aspecto cuando crezca y que con el tiempo no se le vea tan grande. Estuvo adentro del cascarón más de lo necesario, por eso salió tan bello como los otros. Y con el pico acarició el cuello y le alisó las plumas. Pero el pobre patito, que había salido el último del cascarón y que tan feo les parecía todo, no recibió más que picotazos y empujones y burla, lo mismo de los patitos de las gallinas. ¡Qué feo es!, decían. Y el pavo, que había nacido con unas espuelas expuestas y que consideraba por ello casi un emprendedor, infló sus plumas como un barco a toda vela y se le fue encima con un cascareo tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja. El pobre patito no sabía dónde meterse, sentíase terriblemente abatido por ser tan feo y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día. En los días siguientes, las cosas fueron mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos, incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían, ojalá te agarre el gato, grandulón. Entonces el patito huyó del corral de un revuelo, saltó por encima de la cerca con gran susto de los pajaritos que estaban en los arbustos, que se echaron a volar por los aires. ¿Es porque soy tan feo?, pensó el patito, cerrando los ojos. Pero así todo siguió corriendo hasta que por fin llegó a los grandes pantanos donde los patos salvajes. Ahí se pasó toda la noche abrumado de cansancio y tristeza. Y así fue como el patito se marchó, nadó y se zambulló, pero ningún ser viviente quería tratársele con él por lo feo que era. Si esta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso crepúsculo, emergió de entre los arbustos una bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan espléndidos. Eran de una blancura resplandeciente y tenían largos asbestos cuellos. Eran cisnes, a la vez que lanzaban un fantástico grito extendiéndose sus largas y magníficas alas y remontándolo en el vuelo, alejándose de aquel frío hacia, hacia lo largo de lagos abiertos y las tierras cálidas. Se elevaron muy alto, hasta allá entre los aires, y el patito feo se sintió lleno de una inquietud. Comenzó a dar vueltas y vueltas en el agua, lo mismo que una rueda, estirándose el cuello en dirección que seguía, que él mismo se asustó al oírlo. Ah, jamás podía olvidar aquellos hermosos y afortunados pájaros. En cuanto los perdió de vista, se sumergió derecho hasta el fondo y se hallaba como si fuera así cuando regresó a la superficie. No tenía idea de cuál podía ser el nombre de aquellas aves, ni de dónde se dirigían. Y, sin embargo, eran más importantes para él todas las que había conocido hasta entonces. No las envidiaba en modo alguno. ¿Cómo se atrevería ni siquiera a soñar que aquel resplandor pudiera pertenecerle? Ya se quedaría por satisfecho con los patos lo tolerasen. Cuán frío se presentaba en aquel invierno. El patito se veía forzado a nadar ins- incesantemente para impedir que el agua se congelase en torno suyo. Pero cada noche el hueco en que nadaba se hacía más y más pequeño.
Vino luego una helada tan fuerte que el patito, para que el agua no se cerrase definitivamente, ya tenía que moverse las patas de todo el tiempo en el hielo crujiente. Pero sería demasiado cruel describir todas las miserias y trabajos que el patito tuvo que pasar durante aquel crudo invierno. Había buscado un refugio entre los juncos cuando las alondras comenzaron a cantar y el sol a calentar de nuevo. Llegaba la hermosa primavera. Ya vamos al desenlace. Va. Entonces, de repente, probó sus alas. El zumbido que hicieron fue tan fuerte que otras veces y lo arrastraron rápidamente a lo alto. Casi sin darse cuenta, se halló en un vasto jardín con manzanos en flor y fragantes lilas que colgaban de las verdes ramas sobre el sinuoso arroyo. ¡Oh! Qué agradable era estar allí en la frescura de la primavera, y en eso surgieron frente a él la espesura de tan hermosos cines blancos rizados en pluma, dejándose ver con suavidad co- por las corrientes. El patito feo reconoció aquella espléndida criatura que una vez había visto levantar el vuelo. Se sintió sobrecogido por un extraño sentimiento de melancolía. Volaré hasta esas regias aves, se dijo. Me darán de picotazos hasta matarme por haberme atrevido, feo como soy, a aproximarme a ellas. Pero ¿qué importa? Mejor que ellas me maten a subir los pellizcos de los patos, los picotazos de la gallina y los rigores del invierno. Y así voló hasta que el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. En cuanto lo vieron, se acercaron con las plumas encrespadas. ¡Sí! ¡Mátenme, mátenme! Gritó la desventurada criatura, inclinando la cabeza hacia el agua y hacia el agua en espera de la muerte. Pero, ¿qué es lo que vio allá en la limpiada corriente? Era un reflejo de sí mismo, pero no ya el reflejo de un pájaro gris, feo, repugnante. No, sino el reflejo de un cisne. Y los tres cisnes nadaban y nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. En el jardín había un extraño habían entrado unos niños que lanzaban al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó: "Ahí va un nuevo cisne", y los otros niños corri- correaron con gritos de alegría: "Sí, hay un nuevo cisne", y se batieron palmas y bailaron y corrieron a buscar a sus padres. Había pedacitos de pan y de pastel en el agua y todo el mundo decía: el nuevo es más hermoso, qué joven y bello es. Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ninguna pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Mientras recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía como todos lo decían ahora, que era el más hermoso de los cisnes. Rizó entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde el hondo de su corazón. Jamás soñé que podría haber tanta felicidad ahí en el tiempo en que era solo un patito feo. Bueno, buscamos en la lectura palabras que no conocemos y las escribimos en nuestro cuaderno. Enmarañado: hacer confuso o difícil un tema, un asunto, un proceso al introducir el desorden, complicarlo. Al menos así era el ambiente donde nació el patito, donde estaba la pata criando sus patos, los huevos. La frase decía enmarañado y agreste, que es abrupto o está lleno de maleza por falta de cultivo. Así estaba el ambiente. Escudriñar, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles
menos manifiesto. Eso es lo que iban a hacer los patitos, escudriñar el lugar, examinar algo con mucha atención. Estrepitoso, ruidoso, fuerte y ensordecedor. Vamos. Resumimos el contenido del cuento según la siguiente estructura. Introducción. Vamos a un resumen corto y breve, porque el espacio que nos dan en nuestro libro es cortito. Mamá Pato esperaba que sus bebés salieran de los huevos. Salieron todos menos el más grande, pero al nacer salió diferente. O sea, en otras palabras, feo. El nudo. La única que lo quería era la mamá, pero el resto, como los hermanos, lo despreciaban por feo y lo llamaban chusma. Huyó del corral el patito feo. Ese es el nudo. Desenlace. Sin querer, se mezcló con otras aves, pensando que lo iban a picotear como en el pasado. No fue así. Los cisnes, lo trataron pues era uno de ellos. Se acercó y los cisnes, como vieron que era un cisne, lo trataron bien. En vez de agarrar lo acariciaban con el pico. Digamos, respondemos. Consideramos que el personaje del patito feo es un personaje estereotipo. Explicamos. Sí, lo es. El patito feo representa a todos aquellos que en una etapa de su vida sufrieron un maltrato verbal, físico o por ser diferente. ¿En qué momento el protagonista da cuenta de que es diferente al resto de los patitos? Al ver el hostigamiento por todos los del corral y que le dijeran que lo agarrara un gato, mejor huyó. Sintió que no era su lugar. Utilizamos nuestro aprendizaje de la semana 1 para determinar el ambiente del cuento. El patito feo. El ambiente físico. Un corral, un pantano. Psicológico, maltrato, tristeza, bullying y desprecio. El trato psicológico, ambiente psicológico. Ambiente sociocultural, manso, callado y precavido. Describimos el trato que recibe el patito por ser diferente. Explicamos si fue una situación que también sucede en la vida real. Maltrato físico con picotazo, empujones y burlas. Si eso sucede, la gente suele hacer esos actos. Cuando el patito decide irse lejos de su familia, le ocurren una serie de situaciones difíciles. Si esto se desarrollara en la vida real, ¿qué creemos que le pudiera haber sucedido? Explicamos. Morir en manos de extraños. Le pasaría un accidente, seguir un mal camino. Se haría maleante el pobre pato. Si fuera un niño, seguir un mal camino. Interpretamos el significado de la siguiente frase. Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ninguna pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Hay gente que parece ser un ángel y solo vive para hacer el bien sin importar a quién. ¿Qué característica de los cuentos maravillosos indicamos en la narración del patito feo? A pesar, a pesar de que lo hacían sentir feo, que es feo, resultaba ser un hermoso sí. Seguimos. Los repositorios y bibliotecas virtuales. Actividad 4. Investigamos sobre bibliotecas virtuales de cuentos maravillosos y elaboramos una lista. Bueno, entramos a esta dirección, Rincón Castellano, ahí vamos a hallar un montón de cuentos maravillosos. Solo colocamos entonces algo, almendrita, el ángel, abuelita, el abecedario, el abeto. Ahí hay más, ¿verdad? Solo pusimos eso. Elegimos una biblioteca y escogemos un cuento maravilloso. Podemos utilizar la biblioteca virtual del siguiente enlace, que es este. Y si no tenemos acceso a internet, podemos utilizar los cuentos estudiados en la semana 1. Bueno, para hacerlo más fácil y más de conocimiento, vamos a ocupar la caperucita roja. Introducción. Se le dice a Caperucita Roja que vaya donde la abuelita, que vive en el otro pueblo y lleve unas cosas. Esa es la
Inicia la introducción. Nudo. Al cruzar el bosque ve al lobo malo y este le hace preguntas para comerse en un futuro, pues no podía en el momento, pues en el lugar había leñadores que lo podrían impedir. Fue listo el lobo. Le sacó preguntas para comerle en un futuro y aún también aprovechó a comerse a la abuela. Desenlace. Muy triste, el lobo se comió a la abuelita y la Caperucita Roja por el descuido de esta. Bueno, me gustan más los otros finales de la Caperucita, no me gustó pero me parece que no es del mismo autor. Identificamos en el cuento todas las palabras que no conocemos y utilizamos un diccionario en físico o digital para investigar su significado. Escribimos en nuestro cuaderno el significado de las palabras. Nos vamos al cuento de Caperucita y buscamos las palabras que no conocemos. Por lo menos Caperucita, pequeño gorro terminado en puntas atrás. Frazada, manta de cama gruesa y peluda que proporciona mucho calor. En el frío se ocupa este. Tarrito, recipiente cilíndrico, más alto que ancho, de vidrio, de cerámica o de barro, con tapa que se usa especialmente para envasar alimentos o productos de perfumería o cosmética. Bueno, en el caso de Caperucita para mantequilla lo ocupaba. Abalanzó. El lobo se abalanzó sobre la abuela, se abalanzó sobre Caperucita. Dar un impulso hacia adelante, inclinar hacia el frente. Digamos, se le avanzó así, como estoy haciendo con el mouse, ¿sí? Para comerse. En el cuaderno hacemos siguiente cuadro, identificamos y clasificamos los personajes del cuento que escogimos en humanos o no humanos, estereotipos o arqueotipos. Explicamos por qué pertenece a esa clasificación. Comenzamos con el personaje, el lobo malo. Clasificación, estereotipo, no humano, representa lo malo de la sociedad. Siguiente personaje, Caperucita Roja. Clasificación, arqueotipo, humana, representa la inocencia e ignorancia de la sociedad. Vamos al F. En el cuaderno concluimos la siguiente información del cuento seleccionado. ¿Cuáles son las ideas principales? Las consecuencias al ignorar las cosas, tragedias de la vida. Son los temas que tenemos ahí en Caperucita Roja. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? Advertir sobre el mal que existe en la sociedad. ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Que los males ocurren porque son planificados como asaltos, crímenes, etc. Va. Los textos de consulta de forma digital. Actividad 5. Desarrollamos. Leemos la información. La enciclopedia y los diccionarios ofrecen información sintética y puntual sobre un tema para una consulta rápida. Hay generales para todos los temas y especializados para una materia correcta. Las tratadas en las enciclopedias tienen una extensión media, mientras que los diccionarios contienen definiciones breves. Utilizamos una enciclopedia digital para investigar datos sobre los autores de los cuentos Caperucita Roja y El Patito Feo. Bueno, de forma breve ponemos que Roja, CR Caperucita Roja. Charles Perrault nació en París el 12 de enero de 1628 y muere en Ividen el 6 de mayo de 1703. Era un gemelo, su padre abogado. Este cuento era, bueno, hablando de la Caperucita, este es un cuento era de tradición oral. Desde sus 65 años se dedicó a escribir muchos cuentos. En resumen, vamos con el escritor del Patito Feo, Hans Christian Andersen, Dinamarca. Nace el 2 de abril de 1805 y muere el 4 de agosto de 1875. Fue escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños, hijo de un humilde zapatero. Aquí ya nos piden algo más fuerte. Desarrollemos en el cuaderno. Elaboramos una biografía de ambos autores detallando sus principales obras a partir de los datos encontrados en diferentes enciclopedias. En el caso mío, solo me dediqué a usar Wikipedia. Vamos con Charles Perrault, París, 12 de enero de 1628. Ahí nace y muere en Ividen, 16 de mayo de 1703. Fue un escritor francés, principal
principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Piel de Asno, Pulgarcito, Banda Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas. Ha temperado en muchos casos la crudeza de las versiones orales. O sea, él le ponía su manera de ser a las cosas orales que él escuchaba. La mayoría de sus cuentos son infantiles y de fantasía. Tuvo un hermano gemelo, François, se pronuncia François, que murió a los 6 meses de vida. Su padre era abogado en el Parlamento. Hizo posible que tuviera una buena infancia y asistiera a las mejores escuelas de la época. Los personajes que emplea son hadas, ogros, animales que hablan, brujas, princesas y príncipes encantados, entre otros. Asistía a veladas populares y tomaba nota de los relatos que se hacían. O sea que iba a las veladas, le contaban una historia y tomaba nota. En 1696 publica Mercury Galland un cuento en prosa, La Bella Durmiente del Bosque. Estas son las primeras versiones de La Bella Durmiente. La Cenicienta, aunque ya había muchas versiones orales escritas, pero la más popular versión es esta, en 1697, titulada Cendrillon ou Petit Pantufle de Verde, Cenicienta o el Zapatito de Cristal. Vamos con el escritor del Patito Feo, Hans Christian Andersen. Obedecen, obedecen 2 de abril de 1805 a Copenhague, ahí donde murió, ¿va? Copenhague, 4 de agosto de 1875. Causa de muerte, cáncer hepático. Fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños, entre ellos El Patito Feo, La Sirenita, El Traje Nuevo del Emperador y La Reina de las Nieves. Hijo de un humilde zapatero, pronto aprendió diversos oficios, pero no finalizó ninguno. Con 14 años huyó con poco dinero a, a Copenhague, dispuesto a hacer fortuna como actor y cantante. Sus cuentos infantiles, algunos inspirados en cuentos y leyendas nórdicas, pero para la mayoría de ellos inventados por él, caracterizando por una gran imaginación, humor y sensibilidad. Andersen se enamoró a menudo de mujeres inaccesibles para él y muchas de sus historias interpretan como alusiones a su fracaso sentimental. Tenemos La Sirenita, 1837, El Soldadito de Plomo, 1838, El Patito Feo, 1843, Pulgarcita, 1835. Andersen sufrió una caída de su propia cama, lo que le produjo heridas graves, nunca volvió a recuperarse del todo, y el 4 de agosto de 1839 murió en la casa llamada Rolle, cerca de Copenhague, donde está enterrado. Ahí tienen una estatua en homenaje a él. Detallamos qué enciclopedia digital utilizamos y por qué. Bueno, Wikipedia es la más común. Actividad en grupo. Respondemos. ¿Cuáles son las ideas principales del cuento? Bueno, de un cuento, menos. Las ideas principales son las que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. Las ideas terciarias. Las ideas terciarias es una selección y compilación de las ideas principales y secundarias. Escribimos nuestra valorización sobre la forma en que fue tratado el patito feo por su aspecto físico. Es triste que traten a alguien así, es una injusticia. El aspecto no lo elegimos nosotros, no nos da la naturaleza y el ambiente que da. El trato que se le dio al pato debería de dar vergüenza al que lo haga, que haga eso. En algún momento de la historia, al personaje principal le afecta emocionalmente lo que los demás opinan sobre él. ¿Qué consejos le podríamos dar a la persona que atraviesa esas situaciones similares? Todos somos imagen de Dios
y el ser más precioso del universo, por lo cual todos somos bellos por dentro. La fealdad viene del corazón, así que no hagamos caso, sé feliz tal y como eres. Aplicamos el cuento, el significado de la frase, las apariencias engañan. Sí, porque el ser feo no quiere decir que sea malo. La gente juzga por sus actos, se juzga por sus actos, no por su apariencia. Leemos la información y luego respondemos. La intención comunicativa es el propósito, la meta o la finalidad que quiere conseguir por medio de su discurso. El participante de un acto comunicativo, la intención modela el discurso del emisor, puesto que sus actos lingüísticos irán encaminados a lograr el propósito que se persigue, aunque sea de forma inconsistente, a la vez que también influye en la interpretación del receptor. ¿Cuál es el propósito o la intención comunicativa que identificamos en el patito feo? Explicamos que la belleza del ser humano no está en la piel, está en los sentimientos, en la mente, en el corazón. Se ve en una forma de actuar y de hablar. Vivimos en una ciudad que no vale la pena, mejor construir nuestro mundo en otro lugar. ¿Cuál sería nuestra actitud si estuviéramos en la misma situación del protagonista? Explicamos, no hacer caso, las palabras se las lleva el viento, pero si hay violencia, denunciarlo. Eso es todo. Unidad 1, semana 2. Hasta la próxima.